Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda en el amor del Señor en este día, lunes 5 de diciembre. Gloria al Señor. Estamos comenzando un nuevo programa, un día más, un programa más, ayer y hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos, ¿no es cierto?, estar conectados ya a través de nuestra radio y también a través de nuestro Facebook. Así que esperando que hayan tenido un día bendecido en el Señor, los que trabajan, los que están en sus hogares, los que estudian, todos hayan tenido un día agradable, siempre la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ir saludando, vamos a orar al Señor para que Dios pueda ministrar este programa en esta noche. Hoy día traemos un tema muy interesante que habla del enfriamiento espiritual. Es algo que no puede ocurrir en un cristiano, hermano. Así que un tema muy interesante para que vayan compartiendo esta transmisión. Creo que este programa de hoy es fundamental para el cristiano que quiera alcanzar la vida eterna. Es fundamental el tema que hoy día traemos. Muy edificante el programa de hoy, hermano. Así que para que puedan compartir ahí en sus redes y en todas las redes sociales y todo donde puedan este programa. Así que contento, agradecido de Dios. Ayer, ¿no es cierto?, como ustedes saben, un año más de vida que Dios nos regala. Tuvimos una linda sorpresa a la iglesia también, contento, agradecido de Dios, de los hermanos, de las hermanas que se esmeraron ahí y pudieron expresar su gratitud, su cariño, ¿no es cierto?, en el día de ayer, un día especial para mi vida. Así que muy contento, muy agradecido de lo que hacen y sé que Dios también se agrada en estas cosas, hermano. Así que hay una palabra por ahí que habla cuando el siervo es bendecido, ¿no es cierto? Ellos también van a ser más aún bendecidos. Así que Dios les bendiga grandemente y vamos a orar para estarles saludando, hermanos amados. Vamos a orar para ya dar comienzo a este programa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos en la presencia del Señor. Padre eterno, damos gracias en esta noche, Dios amado, por permitirnos un día más, un programa más, una noche más de estar, Señor, siendo puente a través de este medio para muchos que verán, para muchos que están conectados, para que puedan, Dios mío, recibir de tu palabra, para que podamos tratar del aprendizaje, de la escritura, Señor. Que tu santa presencia, que tu Espíritu Santo pueda ministrar mi vida y también la vida de todos aquellos que verán este video, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, porque siempre nos guardas, siempre nos das las cosas, Dios mío, en todas las cosas donde está tu mano, Señor, en la salud, en el alimento, en el techo, en el calzado, en todo está tu mano poderosa, Señor. Tú guardas nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Señor, queremos que tu presencia, queremos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios amado. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú nos instruyas, que tú nos enseñes a través de la palabra, siempre guiándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío. Mas reprendemos todo espíritu del diablo. Si alguien está enfermo, derrama sanidad. Si alguien está cansado, renuévale la fuerza. Si alguien está con problemas, levántale, Señor, fortalécele, Padre amado, y rompa sus cadenas, Dios mío, libértalo, Señor. Padre, que en esta noche sea de bendición este programa para cada hermana, cada hermano que pueda verlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar saludando, hermanos amados, a los hermanos, ¿no es cierto?, que están conectados en esta noche. Vamos a estar leyendo ahí. Y vamos a partir por acá, dice mi hermano Andrés. Dios le bendiga, amado pastor, que el Señor lo use grandemente en este programa. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Andrés. Bendiciones. Gloria al Señor. Y dice mi hermana Aranza, Dios le bendiga, pastor, en este programa. Gracias, mi hermana, muchas gracias. Dios le bendiga también. Mi hermana May dice, buenas noches, Dios le bendiga, pastor, y le use para su gloria y honra. Gracias, mi hermana May. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Pablo dice, buenas noches, mi pastor, que Dios le bendiga y cada alma que esté viendo y escuchando este programa. Gloria a Dios. También está mi hermana Graciela conectada, Dios le bendiga también. Así que
Que Dios bendiga a todos los hermanos que hoy día van a estar escuchando este tema. El tema que vamos a hablar hoy día, que habla del enfriamiento espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, bueno, contarles que esta semana, ¿no es cierto?, tenemos bautismo el día jueves a las 9 de la mañana tenemos bautismo, ya nos vamos a reunir con la iglesia. Y bueno, sé que Dios va a estar respaldando todo esto, hermanos amados. Y bueno, queda tan poco, hermanos, para que termine el año. Hermanos que se van de vacaciones, otros hermanos que siguen trabajando. Nos preparamos para fin de año también. En todo lo que hagamos, ya en febrero tenemos visita de nuestro pastor Luciano también, si Dios lo permite, y los hermanos que vienen con él. Y son tantas cosas que tenemos que hacer, hermanos amados. Cristo no tarda en venir. Hoy día, fíjense ustedes, hermanos, que veía las noticias que están todos los volcanes ¿no es cierto?, este asunto de la cuenca del Pacífico, ¿no es cierto? Están todos los volcanes tan activos. Aquí en Chile, Villarrica. En México, el Popapec, no sé cómo se llama, el volcán que está allá en México, en Ecuador. Todos los que, digamos, con este asunto de la parte del Pacífico, todos los volcanes están activos. Yo me acuerdo de del Señor una vez que entregó, no sé si profetizó, habló, no sé, no me acuerdo, pero fue hace un año atrás, un poquito menos, que se iban a activar todos los volcanes. Y es lo que está pasando hoy día. Estaba viendo que los geólogos, todos estos que ven, los volcanes están preocupados porque no es algo normal. Siempre se activaba un volcán, después de 3, 4 años otro, cada 40 años otro, cada 10 años otro. Pero hoy día están todos en línea, están todos activados. Y cuando vi las noticias, hermano, el Señor me trajo a la memoria esa profecía que el Señor entregó a nuestra iglesia. Dios nos ayude, hay que estar orando. Son cosas que tienen que pasar. Hay muchas situaciones que son anormales, atípicas, que están ocurriendo, el comportamiento de los animales, los climas, las situaciones que estamos viviendo. Todo eso, ¿no es cierto?, nos anuncian una sola cosa, que vienen juicios de Dios y que Cristo viene pronto, la iglesia tiene que ser arrebatada. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que estar preparándonos como iglesia, como persona, en forma independiente, como cristianos, hermanos. Y fíjense ustedes que, hablando del enfriamiento espiritual, hay situaciones que hoy día vemos muchos cristianos que están en esa condición. Y no solamente hablo de hermanos, sino hablo de pastores, de líderes de las iglesias que están con un enfriamiento espiritual, hermano. Es cuando más tenemos que estar en la presencia de Dios. La ciencia, ¿no es cierto?, siempre busca una respuesta, valga la redundancia, científica a los acontecimientos que hoy día están ocurriendo en estos tiempos, por lo que decía recién de los volcanes, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a la palabra de Dios también y entendemos, ¿no es cierto?, de que es tiempo que tienen que ocurrir estas cosas. Así que nuestra preocupación es estar a cuenta con Dios, no de lo que vaya a pasar, sino estar a cuentas con el Señor. Así que Dios, ¿no es cierto?, nos fortalezca, Dios nos ayude, hermanos amados. Hoy día la palabra, ¿no es cierto?, va a estar en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, para que vayan buscando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que para que vayan, ¿no es cierto?, escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, vayan buscando en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana tenemos culto a las 20 horas. Tenemos día de acción de gracias. Lo extendimos, hermanos, porque por diferentes problemas, ¿no es cierto? Así que mañana tenemos culto a las 20 horas, estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos entonces, antes que siga pasando el tiempo, vamos a la palabra que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre de Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vuelvo a leer.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Alabado sea el nombre de Dios. Hemos orado, hermanos, ya, y vamos a hablar de este tema, hermanos. Dios nos trae, ¿no es cierto?, esta palabra en el libro de 2 de Timoteo, que habla de un avivamiento, que habla de un despertar, que habla, ¿no es cierto?, de la parte espiritual que viene de Dios. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, que avives la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Fíjense ustedes, dice, la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados Celsius. Pero lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que ya es demasiado tarde. Esa es la hipotermia, hermanos, la temperatura del cuerpo que tiene que estar a 37 grados hacia arriba, hasta los 37,5, 37,6, porque después ya a los 38 pasa a ser fiebre. En la espiritualidad pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se da inmediatamente, sino que es algo que de a poco va ocurriendo en nuestra vida. Por lo cual muchos cristianos no nos damos cuenta de que aunque estamos congregándonos en una iglesia, aunque somos servidores de los ministerios de la iglesia, o aunque seamos líderes, diáconos, pastores de una iglesia, coristas, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual y no lo hemos reconocido. Es un peligro inminente, hermanos. Es un peligro inminente. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar trabajando la responsabilidad dentro de la iglesia, podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos predicar, podemos coordinar, en fin. Pero muchas veces, así como la hipotermia es cuando baja de los 35 grados hacia abajo, baja, ¿no es cierto?, no, es algo que va de poco. La parte espiritualidad es lo mismo, hermanos amados. Y ahí hay un descuido espiritual en la persona, en el Hijo de Dios. Dice, es por eso por lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida, pues nadie está exento de llegar a experimentarlo, sino a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Pablo, ¿no es cierto?, en esta palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le decía, ¿no es cierto?, te aconsejo, le estaba diciendo, te aconsejo, o sea, le estaba advirtiendo, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios te dice en esta noche, te aconsejo, hermana, te aconsejo, hermano, que avives el fuego, que avives el don de Dios que hay en ti, el fuego de Dios que hay en ti. Pablo le decía a Timoteo, porque la única forma de crecer espiritualmente, la única forma de ser usado por Dios, es teniendo, ¿no es cierto?, bendito sea el nombre de Dios, el fuego del don de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. El enfriamiento espiritual es un proceso que muchos cristianos lo están viviendo en estos tiempos y entra en una tibieza espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, nosotros como cristianos tenemos que tomar este consejo para nuestra propia vida y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego es reconocer el enfriamiento en nuestra vida espiritual. Tú tienes que ver cuando recién llegaste a los caminos de Dios, cuando te reencantaste con el Señor, cuando sentiste su presencia, cómo era, cómo orabas, cómo caminabas, cómo servías a Dios. ¿Cómo podemos reconocer, hermanos, en nosotros mismos? Por la forma como vivimos en nuestro hogar y como tratamos a nuestra familia. Salmo 101, gloria a Dios, Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Vea la palabra del Salmo 101, versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Gloria a Dios. Entonces dice, por la forma como vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia. Dios te dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.
Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo andamos, hermanos, en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos? Somos espirituales dentro de la iglesia y en la casa somos, pero terribles. No oramos, no abrimos la Biblia. Se nos olvida que somos cristianos. Es como cuando usted trabaja, no sé, pues usted es policía, usted es guardia, usted se pone, o enfermero, se pone el traje de su profesión y llega, ¿no es cierto?, a su casa y se saca el uniforme y vuelve a ser la persona que... El Hijo de Dios tiene que ser cristiano dentro y fuera de la casa, en la iglesia y en la casa. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, la forma como vivimos en nuestro hogar es la confianza de nuestra familia. Es un buen termómetro para evaluar nuestra vida. Dios bendiga a mi hermana Estefanía. Dice, Dios le bendiga a mi pastor, que el Señor lo use con poder y gloria para entregar el bendito mensaje de nuestro Señor Jesucristo y sea de bendición para nuestra alma. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Entonces, la forma como vivimos en nuestro hogar es la confianza de nuestra familia. Es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. Así como en la iglesia somos cristianos íntegros, ¿mantenemos en casa la integridad de nuestro cristianismo? ¿O somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? ¿Cómo somos, hermanos? Cuidado, porque ahí viene el enfriamiento espiritual. No podemos ser una cosa en la iglesia y ser otra cosa en la casa. Si usted es lleno del poder del Espíritu Santo, sea lleno las 24 horas del día. Cristo no es un llavero que lo dejo en la casa o no es, ¿no es cierto?, un amuleto y lo ocupo solamente cuando lo necesito. Cristo tiene que estar todos los días en tu corazón, todos los días tiene que estar en tu vida. Todos los días tiene que estar ahí con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, la pereza y el desengano por las disciplinas espirituales. Proverbios 24, 30, 32. Al igual que el hombre perezoso, que ha dejado de que su cerca de piedra se destruya, así muchos cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca de piedra espiritual. Es decir, nuestro devocional personal, nuestro tiempo de intimidad con Dios, por medio de la lectura bíblica y la oración. Hermano, es esencial para que no tengamos un enfriamiento espiritual. Es necesario que tengamos, ¿no es cierto?, una devoción personal hacia Dios. ¿Cuántos en la casa tienen una devoción, un tiempo de intimidad con Dios? Usted tiene un tiempo de intimidad con Dios. No me diga, sí, yo bendigo los alimentos, hermano, eso nada que ver. El tiempo de intimidad con Dios, cuando usted está, usted y Dios y usted. ¿Cuánto lo harán? ¿Cuánto, no es cierto, entran en su cuarto, cierran la puerta y oran al Señor, hablan con Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto lo hacen, hermanos? No, que yo en la mañana me levanto a orar y ahí tengo, no, hermanos. Mire, una cosa que tú te levantes en la mañana y ores, que le bendigas los alimentos y en la noche te dé gracias porque te estás acostando sano. Y otra cosa es que tú apagues la televisión, dejes el celular a un lado y le digas, mi amor, voy a estar orando en la habitación, mi amor, voy a estar orando en el baño, mi amor, voy a estar orando en el patio, voy a estar orando acá. Eso es un tiempo para Dios, porque tú dejaste de hacer lo que tenías que hacer para entrar en intimidad con Dios. Alaba al que vive. Dice, por medio también de la lectura bíblica y la oración, ahí, al no descuidar estas herramientas espirituales, tú no puedes tener un enfriamiento espiritual. Esto significa que otras cosas nos están cautivando, que otras cosas nos están absorbiendo el tiempo que antes dedicamos a relacionarnos con nuestro Dios. Hermanos, cuando no hacemos esto, hay otras cosas, bendito sea el nombre de Dios, que nos están cautivando y nos están desviando de buscar de la presencia de Dios. Por decir, ¿qué es lo que le pasa al Hijo de Dios? Aquel que oraba, aquel que estaba ahí, leía la palabra, aquel que ¿cómo se llama?, que preparaba alabanza, le regalan un celular nuevo, hasta ahí no va a llegar su espiritualidad. Se empezó a enfriar porque es celular nuevo y empieza a ponerle su jueguito y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y hasta ahí no me llegó lo espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa podemos desviarnos, ¿no es cierto?, de la espiritualidad? ¿No es cierto? Un programa en la televisión, que a lo mejor tú orabas de las 10 hasta las 11 y justo a las 10 empezó un programa nuevo y ya te quedas pegado y no oras como antes. Entonces hay cosas que carnalmente nos cautivan, hay cosas que carnalmente nos absorben y nos impiden de buscar de la presencia del Señor, hermanos.
Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar apercibidos y reconocer en qué momento nos hemos desviado, en qué momento hemos caído en falta delante del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 y 3. Gloria al Señor. Vamos a buscarlo acá, hermanos amados, para que puedan buscar ahí. Libro de Números, capítulo 14. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo del 1 al 3. Dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 3: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Tenían razones el pueblo de Israel para estar agradecido de Dios en ese momento de su historia? Por supuesto que sí, habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa de Dios. Dios les había dado maná para comer, Dios les estaba guiando a la tierra que fluía leche y miel. Pero en lugar de agradecimiento en su boca siempre había queja. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque no pensamos espiritualmente. Porque no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Hermanos amados, usted tiene dones que no cualquiera lo tiene. Usted tiene talento que no cualquiera lo tiene. Usted tiene el Espíritu de Dios que no cualquiera lo tiene. Usted tiene la cobertura de Dios que no cualquiera lo tiene. Por lo tanto, hermanos, nuestra visión, nuestra prioridad debe ser lo espiritual y agradecer lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Seguramente en el desierto había mucha calor, pero sus corazones estaban fríos para con Dios, el pueblo no cierto de Israel. En nuestra vida, ¿tienes motivos para estar agradecido? Seguramente tenemos muchos motivos para dar gracias, pero posiblemente en nuestra boca, al igual que el pueblo de Israel, lo que hay son quejas. Claro, nos quejamos de esto, nos quejamos de esto. Siempre el ser humano está disconforme, nunca está agradecido de Dios. Esa amargura, esas continuas quejas son un síntoma que nos estamos enfriando espiritualmente. Pues un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios siempre encuentra motivos para agradecer y adorar a Dios aún en medio de la adversidad. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, un hombre espiritual, una mujer espiritual, aunque esté viviendo en la prueba, aunque esté viviendo en el desierto, siempre le va a dar gracias a Dios, porque entiende que la prueba no es mayor que la bendición. Entiende que Dios lo está moldeando. Entiende que Dios está tratando con su vida. ¿Por qué? Porque tiene un plan para él. Ese es un hombre o una mujer espiritual. Dice, sentirnos sobrecargados y cansados. Mateo 11:28. Muchas veces hasta nuestros ministerios que tanto amamos se pueden volver algo cansado y podemos llegar a sentir que son una carga para nuestra vida. Y muchas veces no es que esos ministerios o ese servicio no sea la voluntad de Dios, sino que el problema es que no estamos atendiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viendo a Él, estamos llevando las cargas de nuestro ministerio y de nuestra vida solos, con nuestras propias fuerzas. ¿Qué dice la palabra? Trae las cargas a mí y yo haré descansar. El hombre espiritual, la mujer que anda en el Espíritu de Dios, siempre le entrega todas las cosas al Señor. El enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con nuestro Dios, y cuando no buscamos estar con el Señor, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados, sobrecargados, y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Es necesario, hermanos amados, que usted todos los días le entregue sus situaciones al Señor. Todos los días, hermano. Le entregue sus problemas, sus situaciones al Señor. Viva en el Espíritu. Agradezca al Dios que tiene de su lado, al Señor que tenemos de nuestra parte. Él es poderoso. Avivemos el fuego y renovemos nuestras fuerzas en Dios. Isaías 40:29. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Dice, la palabra enfriamiento es definida en el diccionario como el descenso de la temperatura del lugar o de un ser vivo. Se produce porque hay un intercambio del calor original por el frío que llega. El enfriamiento también puede ser aplicado a las relaciones e incluso a la vida espiritual. En este sentido, el enfriamiento espiritual es el proceso de debilitamiento y disminución
de la relación que usted tiene con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que pensar, hermanos, cuántas horas tú le dedicas a Dios. Fuera de las 2 horas y media, 3 horas que estamos en la iglesia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu vida? Tienes que ser franco. Tienes que hacerte una introinspección, que yo le digo, siempre ocupo esta palabra, analizarte. Dice, no siento la presencia de Dios, el Señor ya no me usa como antes, no sé qué me está pasando. Empieza a analizarte, hermana, hermano, cuántas horas le dedicas a Dios durante el día. Hoy día has tenido un acercamiento con Dios, hoy día has tenido intimidad con Dios, hoy día has podido abrir la palabra y has leído un texto bíblico que Dios te ha dado. Esa respuesta te la tienes que dar tú misma o tú mismo. Estos son algunos de los síntomas del enfriamiento espiritual. Ponme atención. Desgano por las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Cuando Dios nos reprende a través de la palabra o a través de su siervo, a través de una profecía. La tomamos de mala manera, no somos espirituales para recibir la corrección. Bendito sea el nombre de Dios. Dejar de orar es un síntoma. Es un síntoma. Si tú dejas de orar, estás en enfriamiento espiritual. Desinterés para leer la palabra de Dios. Tu Biblia la ocupas solamente cuando vas a la iglesia. ¿Y cuándo se ve eso, hermanos? Cuando tú no llegas a la iglesia con tu Biblia. Yo me doy cuenta, hermanos. Es una de las señales que los pastores se dan cuenta que los hermanos no ocupan su Biblia en la casa. Es cuando llegan sin Biblia a la iglesia. Reconoce. No meditar en la palabra sin tener un tiempo devocional. Dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse. No voy a ir a la iglesia hoy día. Muchos dicen eso. Aumento de la queja y disminución del agradecimiento. O sea, yo me quejo con Dios, me quejo con Dios, me quejo y nunca doy gracias. Otra señal más del enfriamiento espiritual. Sentirse sobrecargado y cansado. Estoy cansado, no quiero orar hoy día, mañana oro. Y así van pasando los días, mañana, y al final esa oración no llega nunca. Aparición de crítica a los temas o al estilo de las predicaciones. Una persona espiritual critica los sermones, critica la palabra de Dios, sobre todo cuando la palabra es de corrección. Tolerancia al pecado e intolerancia a la reprensión. La tolerancia al pecado. Una persona espiritual ya le da lo mismo caer en pecado. Ya no tiene ese mismo temor. Ya no tiene el deseo de santificarse. Como que le da lo mismo pecar. Regreso a prácticas dejadas, como las mentiras, la ira y otras cosas más que no agradan al Señor. ¿Se da cuenta? Una persona que tiene un enfriamiento espiritual pierde el temor a Jehová. Y al perder el temor a Jehová empieza a darle lo mismo, a caer en pecado. Vuelve a la actitud que tenía cuando era ese viejo hombre. Deja de servir y de dar. Cuando una persona está fría espiritualmente, no ofrenda, no participa en los días de acciones de gracia, no trae primicia, no trae diezmo, no ayuda a colaborar con la iglesia, no se anota para el aseo de la iglesia, pocas veces levanta la mano para aportar y casi nunca lo hace, y si lo hace quejándose. Es un enfriamiento espiritual porque no está en el mismo espíritu que el resto de la iglesia. Usted ve a la hermana que está, hermanos, vamos a colaborar, vamos a entre todos pagar en la iglesia, el día de acción de gracia. ¿Sabe cómo lo notamos, hermanos? A veces por los grupos que tenemos, por ejemplo, el grupo de nosotros, son pocos los hermanos que dicen, amén, pastor, amén, 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 buenos días, amén. Cuando hay un enfriamiento espiritual, ya no saludan, no llegan a la iglesia, se excusan, no oran, no traen Biblia, apenas abren los labios para cantarle al Señor, apenas levantan los brazos para glorificar al Señor, nunca ofrendan, llegan atrasados a los cultos, se quieren ir antes, están mirando el reloj que la termina la iglesia, están pendientes del celular. Ese es un enfriamiento espiritual, pero una persona que está llena de la presencia de Dios, alaba al Señor con gana, no hay a la hora que empiece el culto, está con su Biblia, llegan con su espada, encuentra el culto corto, bendito sea, se goza en la alabanza,
Si hay que orar, se postra al Señor. Siempre está levantando la mano para poder hacer aseo, a colaborar en la iglesia. Se esfuerza en ofrendar, se esfuerza en cumplir con los días de acción de gracia. Siempre está ahí porque está en el Espíritu. Es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Pero una persona que está enfriada espiritualmente le da lo mismo ofrendar, le da lo mismo llegar a los cultos, le da lo mismo llegar a atrasar, le da lo mismo si lleva o no lleva la Biblia, le da lo mismo cantar, le da lo mismo todo. Está pendiente, una persona que está enfriada espiritualmente está pendiente de lo que ocurre alrededor. No se conecta con el Espíritu Santo, no hay una conexión entre el cielo y la persona. Está conectada que la hermana cómo llegó vestida, está conectada que los bebés están haciendo esto, está conectada el que entra al baño, está conectado el que entra y sale de la iglesia, está conectada si la hermana lo está haciendo bien, está preocupada de cualquier cosa menos de conectarse con la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en eso. Dios nos ayude. En estos casos se está experimentando un decaimiento espiritual. Es entonces cuando el calor de la presencia, la revelación que trae la lectura de la Biblia, la exhortación que se recibe en el día de congregarse, el agradecimiento por medio de la alabanza y adoración y de cualquier otra manifestación de la relación con Dios y de sus cosas se tornan lejanos, ausentes y el corazón se endurece y se siente vacío, hermanos amados. Fíjense ustedes que han habido cristianos que han deseado hasta morirse, hermanos amados. Y le pasó a Elías, le pasó a Jeremías un enfriamiento espiritual. Se cansaron, hermanos. Gloria a Dios. La respuesta para esta situación nos la da la palabra de Dios. El que tiene las 7 estras en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros del oro, le dice a las iglesias de Efeso. Recuerda, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Te das cuenta lo que te dice el Señor? ¿En qué momento te empezaste a enfriar? ¿En qué momento dejaste de orar? ¿En qué momento dejaste de buscar de la palabra de Dios? Hermanos, el problema no puede alejarte de Dios, el problema tiene que acercarte a Dios. La enfermedad no puede alejarte de Dios, tiene que acercarte a Dios. Si estás cansado porque has tenido un día duro, anda a las plantas de Dios. Si alguien se levanta en contra tuya, anda a las plantas de Dios. Si necesitas que Dios abra una puerta de trabajo, anda a las plantas de Dios, no te decaiga. Eso es la depresión, hermanos, la desesperanza, el desánimo. Todas esas cosas, hermanos, son para los que no conocen a Cristo. Hermano, un cristiano no puede tener ataque de pánico, hermanos amados. Yo he escuchado que hay hermanas que le da ataque de pánico. Dios reprenda al diablo. ¿Cómo va a tener un cristiano ataque de pánico, hermanos amados? Se supone que en la vida de la persona tiene que estar Cristo. Tiene que haber Cristo. ¿Cómo va a tener una persona depresiva que tiene a Cristo en su corazón si tiene la llave que abre todas las puertas en la oración, hermanos amados? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver los comentarios que dice mi hermano. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, el llegar a la casa del Señor debe ser un agrado, un anhelo, no hacerlo solamente por cumplir, sino para sentir la presencia de Dios, porque sabemos que Él habita donde están sus hijos y clamándole y alabándole debemos ir para ser llenos del Espíritu Santo, para ser sanados, reavivados y fortalecidos en la presencia de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. Su palabra es fiel y verdadera. Claro, pero es necesario, gracias a mi hermano Pablo, pero es necesario que también avivemos el fuego en nuestra vida. ¿Me entiende? Nosotros no podemos, claro, la Biblia nos manda a congregarnos, que es obligación congregarnos. Pero el hijo y la hija de Dios tienen que avivar el fuego las 24 horas del día. ¿Y cómo lo hacemos, hermano?
Los días lunes nosotros no tenemos culto. O sea, el día lunes, como no hay culto, vivo como el mundo. Vuelvo a hacer lo que hace el mundo. No, pues hermanos. Los días lunes no hay culto, pero yo le hago un culto personal. Yo aprovecho en el horario y digo, bueno, los días martes culto de 8 a 10, esas 2 horitas yo voy a hacerle culto al Señor. Me meto en mi cuarto, por último 1 hora, de 9 a 10. Le canto, le oro al Señor, le pido una palabra, le vuelvo a cantar, le doy gracias y ahí está. Entonces, la dependencia del cristiano, claro, es necesario congregarnos, pero también nosotros tenemos que congregarnos en forma personal con el Señor. Esto es regresar al punto del que todo comenzó, el que se detuvo el primer encuentro con el Señor, cuando comenzó a arder el fuego de Dios en tu corazón, avivándote para vivir acorde con lo que Dios te pide. El enfriamiento incipiente. Proverbios capítulo 14, Proverbios 14, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Hermano, el cristiano no puede tener necedad. El cristiano tiene que estar siempre en la presencia de Dios. Si hay alguna consideración que infunda más humildad a un creyente de mentalidad espiritual después de todo lo que Dios ha hecho por él, las abundantes demostraciones de su gracia, la paciencia y la ternura de su instrucción, la repetida disciplina de su pacto y las lecciones impartidas por la experiencia, aún así existe en el corazón una tendencia de apartarse secreta y perpetua de Dios. Sin duda, si pensáramos bien por todo lo de Dios, por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, este triste hecho es motivo de sobra para postrarse y completamente ante Él, el Todopoderoso. O sea, si tú te das cuenta que estás en un enfriamiento espiritual, es tiempo que te postres delante de Dios y le puedas pedir que te ayude y entregarle todo. La tendencia perpetua del creyente, al olvidar la verdad de que no hay ningún elemento esencial en la gracia divina que lo proteja del mayor de los enfriamientos y confía únicamente en sus propias fuerzas. El proceso de enfriamiento en el alma no puede haber dado comienzo de forma inadvertida. Es decir, hermanos, usted sabe en el momento y en el lugar que usted empezó a dejar de buscar de Dios. ¿Qué es lo que lo llevó, hermanos, a ese enfriamiento espiritual? Muchas veces la persona cae en pecado, hermanos, y eso ya es el inicio de un enfriamiento espiritual. Gloria a Dios. El enfriamiento del amor. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. El languidecimiento y la decadencia de las virtudes del espíritu en el alma. Lo que ahora hemos de considerar no es ya el carácter oculto, sino la naturaleza desarrollada en el enfriamiento personal y espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy día vemos al mundo que la maldad está por todos lados. Hay un enfriamiento. La maldad, ¿no es cierto? No hay amor en el corazón de los hombres. Tantas cosas que están pasando, hermanos amados. Pero el Hijo de Dios tiene que tener un corazón misericordioso. El Hijo de Dios tiene que estar espiritualmente bien para poder tomar decisiones en forma espiritual, para poder opinar en forma espiritual, para poder, ¿no es cierto?, pensar en forma espiritual, para poder vivir espiritualmente, no como lo hacen los gentiles, sino como una hija o un hijo de Dios. Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no viven espiritualmente, no entienden el por qué los congregamos. No entienden cuando el Señor nos toca, nos ministra, nos quebranta, porque no están espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que es necesario, hermanos, que nosotros alimentemos nuestra vida espiritual. ¿Y cómo tenemos que alimentarlo? Orando. Dice el enfriamiento en la oración. Menoscaba la oración delante de Dios. Job 15, versículo 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Si tuviéramos que escoger una característica que destaque sobre las demás en el enfriamiento espiritual, no vacilaríamos en descartarnos por el debilitamiento del espíritu de oración. Tiene que haber un espíritu de oración en tu vida. Muchas veces yo pregunto a la iglesia, hermanos, el otro día pregunté, ¿de cuándo que usted no abre su Biblia? ¿Ha leído la Biblia? Muchos dijeron que no. Y eso es un enfriamiento espiritual. Bueno, es que estoy cansado, pero no estamos cansados para estar en el celular. No estamos cansados para
ver programas en la televisión. No estamos cansados para jugar juegos, estos juegos de PlayStation y todo esto. No estamos cansados para ir a jugar a la pelota. No estamos cansados para satisfacer nuestra carne. Pero para Biblia estamos cansados. Fíjense ustedes, hermanos, hagan una prueba. Usted puede estar jugando Play, puede estar en el celular viendo una película 1, 2, 3, 4 de la mañana. Y no le viene el sueño. Pero si usted a las 12 de la noche, más temprano, empieza a leer la Biblia, va a empezar a bostezar. Va a empezar a tener sueño. ¿Por qué? Porque eso es el comienzo del enfriamiento espiritual. Porque no está leyendo la palabra espiritualmente, la está leyendo carnalmente. Entonces, son maneras, hermanos, que tenemos que darnos cuenta realmente si estamos en un proceso de enfriamiento espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una herramienta, hermanos, que debemos tomarla para no enfriarnos espiritualmente. Dice, el pastor va a hacer radio, y ayer tuvimos culto, hoy día. Hermano, cuando una persona está espiritualmente bien, desea recibir palabra, desea hablar de Dios, desea aprender de la palabra de Dios, porque está bien espiritualmente, porque desea crecer espiritualmente, porque a través de la palabra va adquiriendo una experiencia, una sabiduría y va madurando espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. El enfriamiento en lo tocante al error doctrinal. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios se ha complacido en designar a su iglesia como el gran custodio de su verdad, y a su verdad por el medio especial de santificación para su iglesia. Recién, hermanos amados, hablaba, ¿no es cierto?, con un pastor y le decía, mire, pastor, hay cosas que tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, hoy día, como vemos, hermanos, en el enfriamiento espiritual, los pastores a veces, su manera de llevar la iglesia, hermanos amados, su manera de predicar, su manera de las actividades que hacen dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos amados, de que Dios quiere que vivamos una vida plena en su presencia. Tenemos que ser personas espirituales. Dice, Dios se ha complacido en designar a su iglesia como el gran custodio de su verdad. La palabra de Dios. La iglesia puede equipararse a la lámpara de oro que contiene el aceite sagrado, que a su vez alimenta la luz y la santidad de la llama. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuándo hay un enfriamiento espiritual, hermano? Cuando se pierde la santidad dentro de la iglesia. Cuando no hay temor, hermano, cuando se permite el uso de celulares dentro de la iglesia. Cuando se permite la murmuración dentro de la iglesia. Cuando se permiten grupos de baile dentro de la iglesia. Cuando se hacen cosas culturales dentro de la iglesia. Cuando no hay santidad dentro de la iglesia. Cuando no hay cadenas de oraciones dentro de la iglesia. Cuando la iglesia parece más un club social que el lugar santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando se pierde la espiritualidad en un corista, cuando llega tarde. Cuando al llegar tarde no es capaz de orar, no es capaz de ungir sus instrumentos. Cuando se está orando en la iglesia y el corista está preocupado de cualquier cosa menos de orar. Ese es el enfriamiento espiritual. Cuando se le corrige por eso y se molesta, ese enfriamiento espiritual. Porque está en la carne, no está en el espíritu, no va a entender de lo que se le está corrigiendo, es por el bien de él. Es por el bien del coro, es por el bien de la iglesia. El coro, hermano, tiene que ser el espejo espiritual de la iglesia. Los que ministran alabanza, aprovechando que hay hermanos coristas ahí, tienen que ser el espejo espiritual de la iglesia, porque en las alabanzas son las herramientas donde se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Por eso que un corista no puede sentirse un artista. No puede haber vanagloria.
No puede haber jactancia, porque cuando hay eso no está el Espíritu de Dios en él. Y si no está en él, no está en el coro. Y si no está en el coro, no está en la alabanza. Si no está en la alabanza, no está en el culto. Por eso es que los coristas tienen que estar a un nivel más arriba que el resto de la iglesia. Un nivel espiritual. Y yo me alegro que hayan ido a orar ese día mi hermano Pablo con el hermano Andrea a la iglesia. Porque eso es lo que quiere Dios. Un coro espiritual. Un coro lleno de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, alabado sea el nombre de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. El creyente debe considerar que está pagando su virtud del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Cada una de las aportaciones del Espíritu Santo es como un elemento integral del carácter cristiano. O sea, un cristiano debe vivir en el Espíritu. Un cristiano tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿qué es lo que hace el cristiano? Alaba al Señor, tiene que hacerlo en el Espíritu. Ora al Señor para que sea espiritual la oración. Porque si no es espiritual, se va a quejar con el Señor. No va a ser un hombre agradecido. No va a plantearle la oración como tiene que ser. Y probablemente esa oración sea corta, precisa y concisa y se acabó. Trabaja en el púlpito. El que coordina tiene que ser un hombre que está espiritualmente bien. Predica la palabra en el púlpito. El que predica tiene que ser una persona usada por Dios. Y para que sea usada por Dios tiene que ser una persona que esté llena del Espíritu Santo. Y para que esté llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona que ore y que busque de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted me está entendiendo? Hermano, usted tiene que decir, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo eso, hermano? Orando a Dios. Gloria al Señor. Hay tanto que podemos hablar, hermano, de estos temas. Como le decía Pablo a Timoteo, le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, según de Timoteo 1:6. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que avives el fuego del don de Dios. ¿Cómo avivamos el fuego del don de Dios? ¿Cómo usted aviva, hermanos? ¿De cuándo que usted no aviva el fuego del don de Dios? ¿De cuándo que usted no lo hace? Ah, que yo lo hago en la iglesia, hermanos. No es así tanto, hermanos amados. Usted tiene que también buscar en su casa, aviva el fuego del don de Dios. Imagínense que Pablo lo dice aquí, en la lectura que leímos, según de Timoteo 1:6, que le dijera así. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives cuando estés en la iglesia el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No dice ahí la iglesia. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. No habla de la iglesia, no habla del templo, que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, eso que está en ti, el don del fuego de Dios, tiene que estar todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, el don del fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego, el don de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ¿qué aprendemos de esto, hermanos amados? Que nosotros somos los propios responsables de nuestro enfriamiento espiritual. No tiene la culpa Dios. No tiene la culpa la iglesia. No tiene la culpa el pastor. Es una culpabilidad personal. Personal, porque usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Sabe que tiene que entrar en el secreto y orar al Padre, entrar en tu cuarto y orar en secreto al Padre. Sabe que tiene que tener una relación con Dios. Sabe que tiene que estar instruyéndose en la palabra y no lo hace. O sea, por lo tanto, los únicos responsables del enfriamiento espiritual es cada uno. Dios bendiga a mi hermana Gloria. Que debemos estar alertas a las señales de la advertencia para reavivar nuestra fe. O sea, usted tiene que darse cuenta, hermanos, ¿por qué no ora como antes?
¿Por qué no busca como antes? Dios bendiga a mi hermano Juan Pablo, esperando que se encuentre bien mi hermano. Dios le bendiga. Cada uno de nosotros somos responsables de avivar ese fuego de Dios en nosotros, como Pablo le decía a Timoteo, aquí en 2 de Corintios, en 2 de Timoteo. Cada uno somos responsables de que esa presencia de Dios esté siempre con nosotros, hermanos amados. ¿Y sabe cómo se nota eso, hermanos? Cuando usted empieza a leer una palabra, cuando usted empieza a hablar de Dios, sea conduciendo su vehículo, sea cantando una alabanza mientras está cocinando, mientras está trabajando. De repente lee un pan de vida, abre la Biblia, lee un texto, y usted apenas empieza a hablar de Dios, a cantarle a Dios o a orar a Dios, usted siente el fuego de Dios en su vida. Ahí usted está bien espiritualmente. Pero si usted lee y no siente nada, ora y no siente nada, es porque hay un comienzo de un enfriamiento espiritual. Y es necesario, hermano, que usted empiece a ver en qué momento caíste, como dice Apocalipsis, en qué momento te enfriaste. ¿Cuál fue lo que inició el enfriamiento espiritual? Probablemente un pecado oculto. Y al tener un pecado oculto, muchas veces hay personas que se sienten indignas de volver a la iglesia porque tienen ese pecado. Hermano, yo me he encontrado con hermanos en otras iglesias. Hermano, se está congregando. No, pastor, estoy encalillado con el Señor, me mandé una embarradita y no soy digno de ir a la iglesia. Bueno, ¿y usted no sabe que Dios tiene misericordia también? ¿Usted no sabe que usted tiene que arrepentirse y Dios le va a perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento, pero no por ese pecado usted va a perder la salvación? Entonces muchas veces, hermanos amados, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace enfriarnos espiritualmente. La Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra, ni uno solo. Todos somos pecadores, todos, hasta uno es pecador, hermanos. Todos somos pecadores. Pero una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar que a veces somos explosivos, que si yo nos airamos y caemos en pecado. O vienen malos pensamientos también. Por eso que es necesario que todos los días reconozcamos nuestros pecados delante del Señor para que no nos sintamos culpables y esa culpabilidad nos aleje de Dios y vayamos experimentando un enfriamiento espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No sacamos nada, hermanos, con quejarnos si no actuamos. Dice mi hermano Pablo, amén, es esencial una relación personal con el Señor. Claro, hermanos, aquel cristiano, aquella hija, hijo de Dios, que tiene una relación personal con Dios, como dice nuestro hermano Pablo, no va a estar, ¿no es cierto?, propenso a caer en un enfriamiento espiritual. No va a estar propenso a caer en un enfriamiento espiritual, sino todo lo contrario. La dificultad, las pruebas, la enfermedad, la adversidad no pueden ser causal de que tú te enfríes espiritualmente, sino tienes que buscarle más en la prueba. En Mateo 26, capítulo 24 dice, versículo 24, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, ¿no es cierto?, no estaba entendiendo, no supo quién era Cristo, no sabía que vino Cristo. Caminó con él, estuvo con él, pero nunca le conoció. Hay muchos que hoy día van a las iglesias y están ahí, van porque les gusta estar en la iglesia, porque les gustan las alabanzas, porque le cae bien el pastor, porque encuentra la iglesia bonita, porque el día domingo se aburre en la casa, porque va a ver a la hermana que es amiga, porque de repente hacen su convivencia, porque les gustan los paseos, porque les gustan los aniversarios, porque la saludan por cumpleaños, pero no conocen al Señor. O sea, al no conocer al Señor no van por lo que tienen que ir, primeramente para alabar al Señor, para conectarse espiritualmente con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, no podemos tener un riesgo personal de tener un enfriamiento espiritual. Por eso dice, aviva, le decía Pablo a Timoteo, le decía, aviva
el fuego, aviva el don, aviva el fuego del don de Dios, avívalo. ¿Y de qué manera, hermanos, avivamos el fuego del don de Dios? Orando en todo tiempo, buscando de la presencia de Dios. Sus hermanos llegan de la iglesia con la Biblia, la guardan y no la toman hasta el próximo culto. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el próximo culto, hermanos, no la toman. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la Biblia es una herramienta que todos los días tenemos que tomarla en cuenta y aprender de ella, porque es el instructivo de la vida, hermanos amados. Ya vamos a ir terminando, hermano, el programa. ¿Cómo debemos orar de acuerdo a esta lección, hermano, del enfriamiento espiritual? Decir, amado Dios, oramos hoy por todos aquellos que se han enfriado en su relación contigo. O sea, todos aquellos que han tenido un descuido en la relación con el Señor, debemos orar y pedirle perdón a Dios primeramente, hermanos amados. Cuando no hay interés en el matrimonio, la esposa con el esposo, la esposa con el esposo, en agradarle, en hacer las primeras cosas, porque cuando uno está de novio, ¿no es cierto? O cuando uno está pololeando, le regala siempre cosas, le habla palabras bonitas, se viste bien, se perfuma, se preocupa de su presentación personal, le gusta llegar bonito ante la novia, la polola, y ella bonita ante el novio, el pololo, ¿ve? Hay una preocupación. Va con lo mejor que tiene, se preocupa de invitarla al cine, a comer algo, a sacarla a pasear, le hace poemas, le regala bombones de chocolate, qué sé yo, siempre, hermano, en un pololeo trata de agradarse el uno con el otro y al final termina en un matrimonio. Pero cuando empieza el matrimonio viene un descuido, ¿no es cierto? Donde ya el marido, la tengo segura, ni siquiera le trae un ramo, un clavel por último. No le regala ni siquiera una caluga de menta. Con suerte conversa. Llega a la casa, se pone la ropa más fea, ya no se baña como antes, no se perfuma como antes. Total, mi esposa ya me tiene que aceptar así, estamos casados. Y la esposa ya no se preocupa de ella, no se peina, no se baña. Total, mi esposo ya estoy casado, tiene que quererme así como soy. O sea, hay una despreocupación generalizada en todo. Nadie quiere agradar el uno con el otro y se va enfriando ese amor en la pareja, en el matrimonio. Y en la vida espiritual es igual, hermanos. Cuando recién conocemos a Cristo, estamos con el primer amor. Corremos, llegamos temprano a la iglesia, somos los primeros, incluso la iglesia está cerrada y estamos afuera con nuestra Biblia ahí, como buen soldado, como buena guerrera. Nos ponemos el mejor vestido, el mejor terno. Llegamos afeitaditos. La hermana ahí bien emperefullada para el Señor, obviamente, como dice la palabra. De las primeras, aseo de la iglesia, se pelean el aseo de la iglesia. Siempre están ahí, colaborando, ofrendando, ayudando. Con ese primer amor, encuentran los días largos cuando no hay culto, los cultos lo encuentran cortos. Quieren que el pastor haga más cosas, más culto, ojalá le hicieran culto todos los días, cadena de oración todos los días, retiro, ayuno. Están con ese primer amor. Pero cuando empiezan a enfriarse, faltan a los cultos. No vienen a las cadenas de oración. Ya no ofrendan. No cumplen con el día de acción de gracia. No aportan con el sustento de la iglesia. No les gusta la palabra de corrección. Cualquier cosa les molesta. Entonces es lo mismo, hermano, en las relaciones humanas, en los matrimonios, hermano. No puede descuidarse el amor que tenemos con Cristo. El Señor nunca va a dejar de amarnos. Nunca, hermanos. Su amor siempre va a estar ahí para con nosotros. Somos nosotros que dejamos muchas veces de amarle a Él. Somos nosotros, o probablemente le amamos, pero no se lo demostramos como Él desea. Así que Dios nos ayude, hermanos amados. Vamos a ir terminando este programa, vamos a orar al Señor. Yo no sé cómo está tu condición delante de Dios. A veces los problemas, hermano, a veces las pruebas que se te vienen a tu vida provocan un enfriamiento espiritual. A mí me pasó, hermanos, con mi esposa. Nosotros vivimos procesos muy fuertes y pues me decían, no, Dios ya no está con nosotros. Dios parece que ya no nos ama. Parece que es peor que tú vayas a la iglesia, estamos peor que antes. Y eso es un enfriamiento espiritual.
No podemos pensar eso, hermano. Dice que tenemos que gozarnos en la prueba. Más buscar de Dios. Quizás a lo mejor estás pasando una situación difícil, hermana, hermano. Yo te invito a que hagas esta oración delante del Señor. Dice que Dios es nuestro ayudador. Él trae nuestra ayuda oportuna en el momento oportuno cuando le necesitamos. Tenemos al Todopoderoso para Él. Yo quiero decirte que para Dios, para el Señor no hay nada imposible, hermana, hermano. Nada. Nada. Bendito sea el nombre del Señor. Absolutamente nada. Así que ni la muerte pudo detener a Jesús. Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Cuántos milagros, cuántos prodigios sigue haciendo en estos tiempos. Por lo tanto, tienes que entender de que para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Nada. Y ese Cristo está a las puertas. Por lo tanto, empieza a volver a ese nivel espiritual, porque no sea cosa que venga Cristo hoy día y te quedes por tu enfriamiento espiritual. Vamos a orar. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele. Cuando has dudado, hermano, no hay peor cosa de que tú dudes de Dios. Él tiene un plan para tu vida, hermana, hermano. Y a veces en los procesos de tu vida está ese plan. Muchas veces Dios tuvo que moldear mi vida. Muchas veces tuve que vivir procesos muy fuertes. Y hoy día veo los frutos de esos procesos, hermanos. La tempestad no es eterna. La tormenta no es perpetua. Quizás hoy día estás en una tormenta, pero pronto saldrá el sol de justicia a tu vida y esa justicia viene de mano de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este programa, por esta tu palabra, Señor, que hoy día nos hablabas del enfriamiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a volver a ese amor, a ese primer amor, a ese nivel espiritual que teníamos en los comienzos, nuestros primeros pasos, Señor. Yo quiero orar, Dios mío, por aquellos que hoy día están débiles en la fe. Señor, yo presento a aquellas hermanas, hermanos que están viviendo procesos fuertes y que los lleva a una debilidad espiritual, un enfriamiento espiritual. Señor, yo quiero orar para que ellos en medio de la adversidad, en medio de su desierto, puedan buscar más de tu presencia. Y al buscar más de tu presencia puedan sentirte y darse cuenta que tú estás con ellos en medio de ese desierto, que tú no lo has soltado de tu mano, que tú estás siempre con ellos y que tú obrarás en el tiempo que tú ya tienes predestinado para obrar sobre cada persona, sobre cada alma, sobre cada hijo e hija tuya, Señor. Levanta al que está deprimido. Corta toda cadena que haya puesto el enemigo, Señor. Sea usted derramando presencia en cada hogar, en cada familia, Señor. Aumentándole la fe, Señor. Y fortaleciéndoles el uno con el otro, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, por esta instancia. Gracias por tu presencia, porque al momento de orarte, tu presencia está en este lugar. Y esta presencia también pueda llegar a cada hogar, porque tú eres omnipresente, Señor. Bendice a cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Al enfermo, levántalo y sánale, Señor. Al deprimido, fortalécele. Llénalo de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, hermanos amados, creo que hemos tenido una hora de programa edificante. Gloria al Señor. Busca más de Dios, busca más de Dios, llénate de la presencia, aliméntate. Hermanos amados, usted cuando prende, con esto termino, usted prende la parrilla, ¿no es cierto?, echa el carbón y usted pone el fósforo y se va y el carbón prende solo. No, hermano, ¿qué es lo que hace usted? Pesca un cartoncito y empieza a soplarlo. Y al soplarlo empieza a encender más el carbón y nace esa chispita, ya, y hasta que el carbón está rojito para poner la carne, el pollo, lo que usted vaya a poner, ¿o no? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, probablemente ese fuego de Dios esté ahí. Y el cartoncito que usted le echa a ir a la parrilla es la oración, la palabra. Ese es el cartoncito.
Así que empieza a mover ese cartoncito, empieza a moverse espiritualmente y va a empezar a encender esas brasas, van a empezar a replegarse, a moverse y va a quedar encendido todo completo en la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vamos despidiendo, nos encontramos ya el día, con la ayuda del Señor, el día miércoles, con un programa más, ayer y hoy. Esperando, hermanos amados, que haya sido de grato este programa de hoy. Que Dios les bendiga, cariños, abrazos. Una vez más reitero los saludos que hicieron el día de ayer, incluso hoy día me siguen saludando. Ayer estuve de cumpleaños, pero hoy día me han seguido llegando saludos, hermanos. Yo les agradezco enormemente sus cariños, hermanos amados. Como les contaba ayer, he tenido que traducir porque me han llegado saludos de diferentes países y otros idiomas. Y todos son sus cariños. Así que muchas gracias por todos, hermanos, sus cariños. Dios les bendiga y que tengan una noche, que el Señor les fortalezca. Y mediten en este tema de hoy, hermanos. Si usted se está dando cuenta que ha estado en un enfriamiento espiritual, una vez que termine este programa, vaya a las plantas de Dios, dígale: Señor, yo no quiero tener este enfriamiento, quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de tu presencia. Y hágase un hábito de orar, hermanos, todos los días hágase un hábito de orar. Yo le digo a los hermanos, el buen cristiano mínimo tiene que orar 3 veces al día, mínimo 3, y no entra la bendición de los alimentos, no es eso, sino que mínimo 3 días, o sea, 3 veces en el día, haciendo una oración extensa delante de Dios. Amén. Nos despedimos, hermanos amados, que Dios les bendiga en este día lunes 5 de diciembre, ya queda poquito para que termine el año, que Dios nos ayude, que Dios les guarde, y toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Cariños a todos y bendiciones. Chao, chao. Gloria al Señor.